¿Has sentido alguna vez que el ruido de este mundo no te deja oír ni tu propio corazón? En tiempos como estos, cuando todo parece moverse demasiado rápido y el alma se siente cansada, Dios nos está llamando a un lugar secreto, a una soledad sagrada donde Él quiere hablarnos. No es un aislamiento vacío, sino una cita divina. El profeta Elías, perseguido y agotado, huyó al desierto y fue allí, no en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado donde escuchó la voz del Señor. Primero Reyes 19:12. Hoy quiero invitarte a descubrir esa misma senda, no con reglas humanas ni esfuerzos religiosos, sino con la palabra viva de Dios y la guía del Espíritu Santo. Si esta es tu primera vez escuchando este mensaje, oro para que el Señor toque tu corazón y se revele a ti. En esos momentos donde tomar decisiones parece imposible, o cuando te preguntas cómo ser fuerte en medio del dolor, esta palabra es para ti. En los próximos minutos vamos a recorrer principios del reino que te inspirarán a abrazar la soledad como una oportunidad para buscar el rostro de Dios y recibir de Él la disciplina espiritual que necesitamos para caminar fielmente. La soledad, para el creyente, no es rechazo ni pérdida, es preparación. Jesús mismo se retiraba a lugares desiertos para orar, no porque fuera débil, sino porque en la intimidad con el Padre hallaba fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo, conocido no solo por sus enseñanzas y milagros, sino por su vida entregada, nos dejó el mayor legado de obediencia. En una tierra llena de ruido y confrontación, Él caminó con propósito eterno. Y cuando se acercaba a su hora más oscura, no buscó consuelo en los hombres, sino que fue al huerto de Getsemaní y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera fuerza no nace del aislamiento, sino de rendirse a Dios en lo secreto. Él no nos dejó un código de conducta humana, sino su espíritu para guiarnos día tras día. Como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando llegó su última hora, Jesús no nos dejó un legado de sabiduría humana escrita, sino una oración de entrega desde la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mientras otros hombres se afanan por dejar su nombre en libros, nuestro Salvador nos dejó su sangre, su cruz y su Espíritu Santo. Así como Moisés subió solo al monte para encontrarse con Dios, también nosotros debemos subir a nuestros propios montes de oración y separarnos del bullicio del mundo para escuchar su voz. En esa soledad no se forma el carácter del guerrero terrenal, sino el carácter de Cristo. Allí aprendió David a confiar. Allí José fue moldeado en la prisión. Allí Pablo escribió sus cartas desde la celda con gozo inquebrantable. El propósito de la soledad no es alejarnos del mundo, sino acercarnos más a Dios. Cuando todo alrededor es confusión, Él sigue siendo nuestra roca. Como dice Isaías 30:15, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hoy, amigo, no te invito a seguir a un héroe de este mundo, sino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vivimos en otros tiempos, pero las batallas del corazón no han cambiado. El temor, la ansiedad, la necesidad de significado. En cada una de ellas, Dios sigue siendo suficiente. Este llamado no es una carga pesada, sino una invitación a caminar con Él. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa es la verdadera soledad cristiana, no un abandono, sino un encuentro, no un silencio vacío, sino una voz que susurra vida, no un camino de fuerza propia, sino de gracia derramada. Allí, cuando todo lo demás se apaga, Él se revela. Allí, donde el mundo no alcanza, el cielo nos abraza. En los próximos minutos
vamos a recorrer juntos 20 principios que no nacen de la mente del hombre, sino que están inspirados en los caminos del Señor. Cada uno de ellos fue forjado en el fuego de la experiencia, en los desiertos del alma y en la comunión silenciosa con Dios. No son reglas frías, sino llamados vivos al corazón. Son faros para el alma cansada, para el espíritu confundido, para el creyente que desea caminar más cerca del Padre. Tal vez algunos te confronten, otros te consuelen. Algunos tocarán heridas que creías ya sanadas, y otros despertarán sueños que habías enterrado. Pero si te quedas hasta el final, te aseguro que el número 20, sí, el último, no solo te sorprenderá, sino que puede cambiar para siempre la manera en que miras tu vida, tu propósito y tu eternidad. Así que no te vayas, no cambies de canal. Acompáñame hasta el final de este mensaje, porque lo que Dios quiere decirte hoy podría ser justo lo que tu alma ha estado esperando oír. Precepto 1. Aceptar todo sin apego. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de prisas, de corazones atados a las cosas que pasan. Pero el Señor nos llama a algo más alto, a una vida donde nuestra paz no dependa de lo que ocurre fuera, sino de lo que Él ha hecho dentro. Aceptar todo sin apego no significa resignarse, sino confiar en la soberanía de Dios. Es reconocer, como lo hizo Job cuando perdió todo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. No se trata de endurecer el corazón, sino de rendirlo, de dejar que el Espíritu Santo nos libere del peso de aferrarnos a lo que no podemos controlar. Jesús mismo nos dio ejemplo en Getsemaní. No se aferró a su derecho divino, sino que dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando soltamos los apegos, descubrimos que somos verdaderamente libres. No nos domina la ansiedad del mañana ni la nostalgia del ayer. Podemos decir, como el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Porque el gozo no nace de tener más, sino de confiar más. Y esa confianza viene de saber que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Aceptar sin apego es caminar como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero creyendo en las promesas del Dios fiel. Cada paso que damos en fe es un acto de libertad del alma, una prueba de que vivimos no por vista, sino por fe. Cuando ya no estamos atados a las circunstancias, podemos amar de verdad, servir sin temor y vivir con gozo, aún en medio de la tormenta, porque nuestra ancla está en Cristo, no en lo que cambia. Aceptar todo sin apego es una llave que abre la puerta a una vida de paz profunda, de entrega sincera y de esperanza eterna. Precepto 2. No buscar la felicidad en las cosas mundanas. Hermanos, la palabra de Dios es clara. La verdadera alegría no se encuentra en lo que el mundo ofrece. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17. El segundo precepto nos llama a no buscar la felicidad en lo mundano, y eso está en perfecta armonía con el llamado del Evangelio. Hoy, más que nunca, nos bombardean con promesas vacías. Compra esto, alcanza aquello y serás feliz. Pero Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cuántos lo han comprobado? Tienen mucho, pero sienten un vacío que nada llena. El rey Salomón lo tuvo todo: riquezas, placeres, poder. Y al final declaró: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Solo cuando levantamos la vista hacia lo eterno, entendemos que la plenitud viene de conocer a Cristo, no de acumular cosas. La felicidad verdadera nace en un corazón agradecido, en una vida rendida. El apóstol Pablo, desde una cárcel, podía escribir: regocijaos en el Señor siempre. No dijo:
regocíjate cuando tengas éxito o cuando te vaya bien, sino en el Señor, porque solo en Él está la fuente de agua viva que sacia para siempre. Dejemos de perseguir las sombras de la felicidad terrenal y corramos a los brazos del Padre, que nos ofrece gozo eterno, como María, que eligió la buena parte, la cual no le será quitada. Así también nosotros debemos escoger lo eterno por encima de lo temporal. No pongamos nuestro corazón en lo que perece, sino en aquel que venció la muerte. Porque todo lo demás pasa, pero su amor permanece. Ahí está la dicha que no se agota, la paz que no se rompe y la esperanza que no avergüenza. Al liberarnos de la búsqueda constante de placeres materiales, abrimos la puerta a una felicidad más duradera y profunda, no basada en lo que el mundo da, sino en lo que Dios promete a los que le buscan de corazón. El Señor nos enseña que la verdadera dicha no está en lo pasajero, sino en lo eterno. Así como Moisés, que rehusó disfrutar de los deleites temporales del pecado y prefirió padecer con el pueblo de Dios, también nosotros somos llamados a mirar más allá de las cosas visibles, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Dios nos invita a elevar nuestra mirada, a comprender que hay un propósito más alto que simplemente satisfacer los deseos del momento. Al entender que cada decisión y acción tiene un eco en la eternidad, encontramos un sentido más profundo para nuestras vidas. No vivimos ya buscando el aplauso de los hombres ni el brillo de lo material, sino el agrado de nuestro Padre Celestial, tal como hizo José en Egipto, quien, a pesar de las tentaciones y el poder que pudo haber aprovechado para sí, eligió actuar con integridad porque sabía que estaba bajo la mirada de Dios. En una época marcada por el deseo incesante de consumir y poseer, este llamado se vuelve urgente. Lo que hoy brilla mañana se apaga, pero lo que Dios forja en el corazón permanece. Al dejar de buscar en lo externo lo que solo pueden hacer en una comunión viva con Cristo, hallamos una satisfacción que no depende de las circunstancias. Porque como dijo Jesús, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Este camino nos lleva a explorar lo que verdaderamente somos a la luz de Dios, no como el mundo nos etiqueta, sino como hijos redimidos con un propósito eterno. Y cuando renunciamos a la búsqueda de placeres fugaces, encontramos una paz y plenitud que el mundo no puede quitar. Así, vivir arraigados en la presencia de Dios nos permite andar con gozo, aun cuando los vientos cambian, porque nuestra felicidad ya no depende de lo que poseemos, sino de aquel a quien pertenecemos. Precepto 3. Actuar con justicia en nuestras acciones. Cuando Dios llama al hombre a caminar en justicia, no le está pidiendo perfección humana, sino un corazón dispuesto a obedecer, aun cuando cueste. Actuar con justicia es reflejar el carácter de nuestro Señor, que es justo en todos sus caminos. Es caminar como lo hizo Noé, quien fue hallado justo delante de Dios en medio de una generación corrompida. La justicia en nuestras acciones no se mide por lo que decimos, sino por cómo vivimos cuando nadie nos ve. En un mundo lleno de confusión moral, donde lo bueno se llama malo y lo malo se celebra, necesitamos una brújula segura. Esa brújula es la palabra de Dios. El Señor dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Esto no es un ideal lejano, sino una guía práctica para nuestras decisiones diarias. Actuar con rectitud no siempre será popular, pero siempre será correcto. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, y aunque fue un acto sencillo, mostró un compromiso profundo con su fe. Esa fidelidad abrió la puerta a favor y revelación divina. Así también nuestras pequeñas decisiones, cuando están llenas de integridad,
siembran confianza en los demás y construyen relaciones sólidas, donde la palabra dada tiene valor y el respeto mutuo florece. La justicia produce armonía. No es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa del bien. Cuando obramos con equidad y sinceridad, no solo bendecimos a quienes nos rodean, sino que encontramos paz en nuestra propia alma. Una vida alineada con los valores de Dios es una vida que edifica, que consuela, que ilumina. La honestidad y la ética no son solo virtudes antiguas, son la base de una vida con propósito. Son lo que sostiene el testimonio del creyente en medio de una sociedad que necesita desesperadamente ejemplos de verdad. Y cuando vivimos de este modo, no solo glorificamos a Dios, sino que inspiramos a otros a caminar por el mismo sendero recto que lleva a la vida. Preceptos 4. No culpar a fuerzas externas. La palabra de Dios nos llama a asumir con responsabilidad el rumbo de nuestra vida. No somos hojas arrastradas por el viento, sino hombres y mujeres creados a imagen del Creador, con capacidad para elegir, responder y caminar por fe. Cuando Adán pecó, culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Pero Dios no aceptó esa cadena de excusas, porque cada uno es responsable ante Él de sus propios actos. Este llamado no es una carga, sino una invitación a vivir con libertad interior. Al dejar de culpar a lo externo, a las circunstancias, a otros o incluso a Dios, comenzamos a ver la vida como una oportunidad de crecimiento. José, vendido como esclavo por sus hermanos, pudo haber vivido amargado, pero eligió confiar en la soberanía divina. Y años después les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Cuando dejamos de adoptar una mentalidad de víctima, abrimos espacio para que Dios obre en nuestro interior. Él no prometió librarnos de todas las pruebas, pero sí darnos poder para superarlas. Al entender que nuestra respuesta importa más que lo que nos sucede, pasamos del lamento a la acción, de la pasividad al propósito. Y así descubrimos que en Cristo, incluso lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, puede transformarse en plataforma para nuestro destino. El Señor nos da la fuerza para levantarnos, asumir nuestra parte y seguir adelante. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Vivir con esta convicción es dejar de depender de lo externo y comenzar a caminar con la autoridad de quien sabe que Dios está con él, aún en medio del valle más oscuro. Preceptos 5. Evitar lamentarse por el pasado. El pasado no puede ser cambiado, pero sí redimido. Muchos caminan por la vida con el peso del ayer sobre los hombros, cargando errores que el Señor ya perdonó. Pero Dios no nos llama a vivir mirando atrás, sino hacia adelante. El apóstol Pablo escribió: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:13. Esa es la actitud del corazón que ha entendido la gracia. Arrepentirse es bíblico, pero vivir atrapado en el lamento no lo es. Pedro negó al Señor, pero cuando Jesús resucitó, lo restauró y le confió el cuidado de sus ovejas. El pasado de Pedro no lo descalificó. Fue el terreno donde Dios mostró su poder redentor. Así también nuestras fallas pueden convertirse en testimonios de su fidelidad si aprendemos de ellas y seguimos avanzando. Quien vive atado al ayer camina con los ojos en la oscuridad. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a través del pasado, las heridas se vuelven sabiduría, los tropiezos se vuelven firmeza y el dolor se convierte en compasión. Así como David, que después de su caída clamó: vuélveme el gozo de tu salvación. Salmos 51:12.
también nosotros podemos ser renovados y vivir con gozo, no por lo que fuimos, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. El pasado no define nuestro destino. Las decisiones de hoy sí. Cuando entregamos nuestros errores al Señor, Él los usa para formar en nosotros un carácter más firme, más humilde, más lleno de su gracia. Y con esa esperanza seguimos adelante, sabiendo que, aunque no podemos volver atrás, sí podemos construir un futuro que glorifique a Dios en cada paso. Preceptos 6. No resentirse por la separación de los seres queridos. Cuando enfrentamos la separación de quienes amamos, ya sea por la distancia, por decisiones de la vida o por la muerte misma, el Señor nos llama a confiar en que su propósito permanece incluso en medio del dolor. Abraham conoció lo que era separarse de su tierra y de su parentela, obedeciendo a Dios sin saber a dónde iría. Y aún así, caminó con fe, porque su confianza no estaba en lo que dejaba atrás, sino en quien lo guiaba hacia adelante. Los lazos humanos son preciosos, pero también son frágiles. Dios nos da familia, amistades y afectos como bendición, pero nunca para que dependamos de ellos como nuestra única fuente de consuelo. Job perdió a todos sus hijos en un mismo día, y aún así dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Esa clase de fe no niega el dolor, pero lo atraviesa con esperanza. Aceptar la separación no significa amar menos, sino reconocer que cada persona que pasa por nuestra vida es parte del plan de Dios, por un tiempo y con un propósito. Aferrarnos con resentimiento a lo que ya ha terminado solo prolonga la herida. Pero cuando soltamos con gratitud, abrimos el corazón a lo nuevo que el Señor quiere hacer. Así como Ruth dejó atrás a su familia para seguir a Noemí y confiar en el Dios de Israel, también nosotros podemos encontrar bendición en los nuevos caminos cuando entregamos nuestro dolor en manos del Padre. Este llamado no es solo para cuando perdemos físicamente a alguien, también aplica a los cambios naturales en las relaciones. Cuando los hijos crecen y toman su camino, cuando amistades se transforman, cuando la vida cambia de dirección. En todos estos casos, la calma y la aceptación nos permiten vivir el presente con gratitud. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Preceptos 7. No obsesionarse con la búsqueda de placer. El alma del hombre no fue creada para correr tras placeres pasajeros, sino para deleitarse en la presencia de su Creador. Cuando vivimos obsesionados con la gratificación inmediata, el corazón se vuelve esclavo de lo momentáneo. Esa fue la trampa en la que cayó Esaú, quien por un simple plato de comida vendió su primogenitura. Cambió lo eterno por lo inmediato y luego lloró amargamente por su decisión. El Señor nos creó para un gozo más profundo, un gozo que no depende de lo externo, sino que brota de una relación viva con Él. David lo entendía cuando escribió: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. No hay comparación entre los placeres fugaces del mundo y la satisfacción que nace del Espíritu. Musashi hablaba del peligro de buscar placer sin medida, y nosotros lo vemos cada día en una cultura que nos incita a consumir sin freno, a llenar vacíos con entretenimiento, posesiones o excesos. Pero esa sed no se sacia así. La mujer samaritana del pozo buscó llenar su alma con relaciones humanas, pero fue Jesús quien le ofreció el agua viva. Solo cuando ella bebió de esa fuente, su corazón se transformó. Buscar una vida con propósito requiere que examinemos nuestros deseos. ¿Qué nos mueve? ¿Qué estamos persiguiendo? Cuando rendimos esos deseos al Señor,
Él nos guía hacia una satisfacción que no desaparece al terminar el día, sino que crece con cada paso de obediencia y gratitud. Y así descubrimos que la verdadera alegría no está en acumular, sino en vivir con propósito, en caminar en comunión con el Dios que nos creó para mucho más que placeres efímeros. Precepto 8. No depender del uso excesivo de la lujuria. Dios no nos creó para ser esclavos de los deseos de la carne, sino para vivir en santidad, dominio propio y comunión con Él. Cuando el hombre se deja arrastrar por la lujuria, pierde la claridad del alma y la paz del corazón. Esa fue la caída de Sansón, a quien Dios había ungido con fuerza sobrenatural, pero cuya pasión por las mujeres extranjeras terminó cegándolo, literalmente y espiritualmente. Permitió que su deseo carnal dirigiera su camino y acabó en cadenas. La lujuria no es simplemente un impulso físico, es una fuerza que cuando no se somete a la voluntad de Dios, puede dominar el pensamiento, distorsionar las emociones y arrastrarnos lejos del propósito divino. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta: huid de la fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6, 18. No es una advertencia moralista, sino una protección amorosa para preservar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Cuando damos rienda suelta a estos impulsos sin freno ni discernimiento, el alma se vuelve inquieta, el juicio se nubla y el corazón se endurece. Pero el Señor ofrece una salida, una alternativa gloriosa: la pureza. Jesús no solo enseñó a evitar el adulterio físico, sino que también advirtió contra el deseo desenfrenado en el corazón. Sin embargo, no nos deja solos en la lucha. Él prometió que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Buscar el equilibrio emocional no es un esfuerzo de la carne por controlarse, sino una entrega diaria al Espíritu Santo que produce en nosotros templanza, fidelidad y amor verdadero. No se trata de reprimir con amargura, sino de caminar en libertad. Cuando aprendemos a dominar nuestros impulsos por la gracia de Dios, encontramos una paz más profunda que cualquier placer momentáneo puede ofrecer. Y así, en lugar de perseguir gratificaciones instantáneas que nos dejan vacíos, aprendemos a cultivar relaciones marcadas por respeto, entrega y verdad. Relación como la que tuvo José con Dios, quien prefirió huir de la esposa de Potifar antes que pecar contra su Señor. Fue esa decisión lo que lo llevó a la prisión, sí, pero también al trono, porque Dios honra a quienes le honran. Este llamado no es a reprimir lo humano, sino a redimirlo, a poner cada parte de nuestro ser bajo el señorío de Cristo. Así descubrimos que la verdadera plenitud no nace del deseo satisfecho, sino del alma rendida, donde reina la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es el fruto de una vida gobernada no por la lujuria, sino por el amor de Dios que transforma y libera. Precepto 9. Caminar con determinación sin titubear. Dios no nos llama a vivir con temor ni con doble ánimo, sino con fe firme y propósito claro. La vida cristiana no es un paseo de dudas, sino un camino de convicción. Como Josué, que al asumir el liderazgo después de Moisés, oyó la voz del Señor decir: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa palabra no fue solo para él, es también para nosotros hoy. Caminar con determinación es reconocer que si Dios está con nosotros, no hay obstáculo demasiado grande ni valle demasiado profundo. No significa que no habrá pruebas, pero sí que no caminamos solos. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero obedeció. Su paso firme no nació de saberlo todo,
sino de confiar en aquel que lo llamó. Esa es la esencia de la fe, avanzar cuando no se ve, pero sí se cree. La duda paraliza, pero la fe empuja hacia adelante. Musashi hablaba de actuar con valentía, y nosotros sabemos que esa valentía nace de confiar en las promesas del Señor. El apóstol Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. No miraba atrás, no titubeaba, caminaba con la vista puesta en lo eterno. Esta determinación también se cultiva en lo cotidiano, en nuestras decisiones diarias, en el servicio fiel, aunque nadie lo aplauda, en el testimonio constante, incluso en medio de oposición. No siempre veremos resultados inmediatos, pero sí veremos fidelidad de Dios. Y así, paso a paso, se va forjando una vida sólida, coherente, llena de propósito. Porque al caminar con fe, aunque el terreno sea incierto, el corazón permanece firme. Precepto 10. No lamentarse por la falta de posesiones. El Señor Jesús nos enseñó a no poner el corazón en las riquezas, sino en el reino. Dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. ¿Y cuánta verdad hay en esas palabras? Vivimos en tiempos donde muchos miden su valor por lo que tienen, pero Dios mira el corazón, no el bolsillo. El profeta Elías fue alimentado por cuervos y una viuda pobre, y sin embargo nunca le faltó lo necesario. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en los recursos humanos, sino en la provisión divina. Cuando aprendemos a agradecer lo poco, Dios se encarga de multiplicarlo según su perfecta voluntad. Musashi habló de no lamentar la carencia de posesiones, y nosotros como creyentes lo entendemos bien. No estamos aquí para acumular tesoros terrenales, sino para atesorar en el cielo. La gratitud transforma el alma. El salmista lo expresó así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Cuando agradecemos lo que ya tenemos, la salud, una familia, la salvación en Cristo, descubrimos que somos más ricos de lo que pensábamos. No se trata de conformismo, sino de contentamiento santo. El apóstol Pablo, escribiendo desde prisión, dijo: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No era ignorancia de la necesidad, sino sabiduría del alma que ha encontrado su suficiencia en Cristo. En lo diario, este principio se vive cuando valoramos lo sencillo: una comida en paz, una conversación con un ser amado, una oración sincera. Al dejar de anhelar lo que no tenemos, abrimos espacio para disfrutar con gozo lo que ya está en nuestras manos. Y así, el alma se libera de la queja y florece bajo la luz de la gratitud, guiada por el Espíritu Santo. Precepto 11. No dejar que el deseo de comodidades nos vuelva complacientes. Cuando el creyente comienza a buscar más su comodidad que la voluntad de Dios, su espíritu corre peligro de adormecerse. Las Escrituras nos enseñan que la fe viva está acompañada por el esfuerzo constante de crecer en el Señor. La comodidad, aunque necesaria en ciertos momentos, puede convertirse en un enemigo silencioso cuando nos aleja del propósito eterno para el cual fuimos llamados. Jesús mismo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esa cruz no es símbolo de descanso, sino de entrega, de movimiento, de transformación diaria. Miyamoto Musashi, sin conocer al Dios de Israel, reconocía ya que la búsqueda desenfrenada de comodidad lleva al estancamiento del alma. Pero nosotros, que tenemos la luz del Evangelio, sabemos que hemos sido llamados a vivir como Abraham, quien obedeció el llamado de Dios saliendo de su tierra, sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa. La fe no crece en la zona de confort. La fe madura en el desierto.
en el valle, en la prueba. Cuando el alma se acostumbra al bienestar, comienza a resistirse al llamado de Dios al cambio. La complacencia reemplaza al compromiso, y lo que antes nos desafiaba, ahora nos incomoda. Pero el Señor no quiere que nos conformemos con un nivel superficial de relación con Él. Él anhela que le busquemos con todo el corazón, aun si eso implica renunciar a lo fácil y cómodo. Como Pablo escribió, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, Filipenses 3:13. Seguimos hacia la meta, no sentados, sino corriendo. En nuestra vida diaria, este precepto nos desafía a examinar si hemos dejado de crecer por haber abrazado lo conveniente. Nos llama a despertar del letargo espiritual y retomar la carrera. Cada desafío que enfrentamos con fe es una herramienta que Dios usa para forjar nuestro carácter. Y cada vez que elegimos el esfuerzo sobre la pasividad, el Señor nos fortalece y nos lleva a un nivel más profundo de madurez espiritual. Porque en el reino de Dios, el crecimiento nunca es opcional. Es la evidencia de que seguimos vivos en Cristo. Precepto 12. Evitar el descontento y la insatisfacción. Uno de los mayores enemigos del gozo en el corazón del creyente es el descontento persistente. Vivimos en una época donde todo empuja al alma a querer más, a sentir que nunca es suficiente. Pero Dios nos llama a otra forma de vivir, con gratitud, con contentamiento, con la mirada fija en lo que Él ya ha hecho. El apóstol Pablo, desde una cárcel romana, pudo decir: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No fue una frase teórica, fue una realidad vivida en carne propia. Musashi advertía contra la búsqueda constante de lo que falta, porque sabía que tal actitud robaba la paz interior. En la palabra vemos este principio con el pueblo de Israel, que a pesar de ver milagros, caía continuamente en la queja. Dios les había dado maná del cielo, agua de la roca, protección de día y de noche, y aún así clamaban por las ollas de Egipto. El descontento cerró sus ojos a las bendiciones presentes y les impidió entrar en la plenitud de la promesa. Aceptar las circunstancias no es resignarse a ellas, sino reconocer que Dios está obrando incluso en lo que no entendemos. Es elegir ver las bendiciones presentes en medio de la escasez. Es como la viuda de Sarepta, que solo tenía un poco de harina y aceite, pero al obedecer al profeta Elías, vio la mano de Dios multiplicar lo poco en mucho. Esa actitud de gratitud desbloquea milagros. Este precepto nos invita a mirar nuestra vida con ojos renovados por la fe, a valorar lo que sí tenemos: el aliento de vida, la familia que nos rodea, la provisión diaria, la presencia constante del Espíritu Santo. A veces, los momentos más sencillos, un café compartido, una oración respondida, una conversación sincera, contienen más riqueza que los tesoros que el mundo promete. Cuando cultivamos gratitud, cultivamos gozo. Cuando abrazamos la aceptación, encontramos descanso. Y ese descanso no depende de lo externo, sino de saber que el buen pastor cuida de nosotros en cada estación. Precepto 13. No lamentarse por la falta de recursos. Cuando el creyente se encuentra frente a la escasez, Dios no le llama a lamentarse, sino a confiar, a actuar con fe y a usar lo poco que tiene con sabiduría. Así lo hizo la viuda de Sarepta, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, pero creyó la palabra del profeta Elías. Y con ese poco, el Señor multiplicó su provisión y no le faltó nada durante toda la sequía. Primero Reyes 17, 12, 16. No fue la abundancia lo que la sostuvo, sino su fe y obediencia en medio de la escasez. Musashi hablaba de adaptarse y no lamentarse, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que no pongamos los ojos
en lo que falta, sino en lo que Él puede hacer con lo que tenemos. Jesús alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, porque hubo un niño dispuesto a entregar lo que tenía. El milagro vino no del tamaño de la provisión, sino del corazón dispuesto, y aún recogieron 12 cestas de sobra. En vez de fijarnos en lo que no tenemos, el Señor nos invita a mirar nuestras manos y preguntarnos: ¿qué tienes tú en ellas? Así lo hizo con Moisés cuando lo envió a liberar a su pueblo. Moisés dudaba, pero Dios le preguntó qué tenía en la mano, y era solo una vara. Sin embargo, con esa vara, Dios abrió el mar, hizo brotar agua de la roca y derrotó a Faraón. No fue el objeto, sino el poder de Dios obrando a través de lo disponible. El cristiano no espera condiciones perfectas para actuar. Aprende a ser diligente con lo que Dios ya ha puesto en su vida: su tiempo, su fe, su experiencia, su comunidad. Y cuando lo hace, encuentra caminos donde antes solo veía muros. Así como Pablo, que aún desde la prisión escribió cartas que hoy transforman millones de vidas. Sus cadenas no fueron obstáculo para el propósito eterno, porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad, incluso en medio de la escasez. 1 Corintios 3:17. La falta de recursos no es excusa para la inacción, sino oportunidad para la fe. El Señor es especialista en hacer mucho con poco, en usar lo débil para mostrar su poder. Cuando adoptamos una mentalidad de obediencia y gratitud, descubrimos que cada limitación puede convertirse en terreno fértil para el milagro. Dios no nos ha llamado a lamentarnos, sino a avanzar con lo que tenemos, confiando en que Él es quien provee, quien multiplica y quien abre camino en el desierto. Precepto 14. Cuidar nuestra salud y bienestar. El cuerpo que Dios nos dio no es una casualidad, sino un templo que ha de ser cuidado con reverencia y gratitud. Cuando el apóstol Pablo escribió: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19, 20. Nos estaba recordando que nuestra salud no es solo un asunto físico, sino también espiritual. Cuidar de nuestro cuerpo y de nuestras emociones es honrar al Creador que sopló vida en nosotros. Nuestra fuerza física, mental y espiritual no es eterna, y por eso debemos ser sabios administradores de ella. El profeta Elías, tras una gran victoria espiritual, cayó en un profundo agotamiento física y emocionalmente. Dios no lo reprendió por su debilidad, sino que envió un ángel para que comiera, descansara y se fortaleciera. Porque aun los siervos más fieles necesitan renovar sus fuerzas si desean continuar el camino. Una vida saludable no se trata de vanidad ni de orgullo, sino de preparación. Cuando cuidamos de nuestro cuerpo con buena alimentación, descanso y ejercicio, estamos diciendo: Señor, valoro el don de la vida que me diste. Y no solo eso, sino que también preparamos el terreno para ser más útiles en el servicio a Dios y al prójimo. El Señor quiere obreros que no solo sean fervientes en espíritu, sino también fuertes en cuerpo para la tarea. Pero no todo es físico. El alma también necesita atención. El salmista clamaba: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 12. Porque hay días en que el cuerpo está firme, pero el corazón se encuentra abatido. En esos momentos, la salud emocional se vuelve vital. El Señor nos llama a renovar nuestra mente, a despojarnos del temor, la ansiedad y la amargura, y a caminar en paz y alegría. Dios no desea que ignoremos los avisos del cuerpo ni del alma. La prevención, la sabiduría al descansar, el saber decir no, todo forma parte de vivir con discernimiento. Jesús mismo, cuando estaba rodeado por multitudes, se apartaba para orar y descansar. No por debilidad, sino por obediencia al ritmo que el Padre estableció.
Si el Hijo de Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros, necesitados de equilibrio y renovación? Cada hábito, cada decisión, cada cuidado que ofrecemos a nuestro cuerpo y nuestra mente es una semilla que producirá fruto. Vivir con disciplina no es una carga, sino una bendición. Nos prepara para resistir las pruebas, para abrazar las oportunidades y para servir con gozo. Y así, al cuidar lo que Dios nos confió, descubrimos que la vitalidad no solo está en el cuerpo sano, sino en el alma que vive rendida y fortalecida en el Señor. Precepto 15. No dejar que el miedo nos controle. Cuando el miedo gobierna el corazón del hombre, paraliza su fe, nubla su juicio y debilita su caminar. Pero Dios no nos creó para vivir bajo el yugo del temor. A lo largo de las Escrituras, el Señor repite una y otra vez: no temas. Y no es solo una frase de consuelo, es una orden llena de promesa. Porque como está escrito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según Timoteo 1:7. Miyamoto Musashi apuntaba a la importancia de enfrentar el miedo con serenidad. Y la palabra de Dios lo confirma a través del testimonio de hombres y mujeres que, aunque sintieron miedo, no se dejaron dominar por él. Moisés temblaba ante la idea de hablar frente al faraón, pero obedeció. Esther entró al palacio del rey sabiendo que podía morir, pero fue por fe. El miedo no desapareció, pero fue vencido por una confianza más grande. El temor en sí no es pecado, es una emoción humana. Jesús mismo, en Getsemaní, expresó angustia profunda, pero no permitió que esa angustia decidiera por él. Se sometió al Padre y avanzó hacia la cruz. Eso es valentía, actuar aun cuando el corazón tiembla. Esa es la clase de fe que vence al mundo. Cuando dejamos que el miedo tome el control, nuestras decisiones se tornan apresuradas, motivadas por la inseguridad y no por la verdad. Pero el Señor nos invita a mantener la mente sobria, a discernir los tiempos con claridad, como lo hizo Daniel en Babilonia, quien no se dejó intimidar por las amenazas del rey ni por la presión de una cultura hostil. Su paz interior fue fruto de su intimidad con Dios. Superar el miedo no significa no sentirlo, significa que no lo dejamos sentarse en el trono de nuestras decisiones. En cada momento de duda o peligro tenemos una elección: escuchar la voz del temor o la voz del pastor. Y cuando elegimos al pastor, él promete guiarnos por sendas de justicia y protegernos en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta enseñanza nos lleva a examinar nuestros propios corazones. ¿Dónde estamos dejando que el miedo dicte nuestras acciones? ¿Qué promesas del Señor hemos olvidado cuando las dificultades nos rodean? Al cultivar la paz interior que viene de una relación viva con Cristo, desarrollamos una valentía que no nace de nuestra fuerza, sino del Espíritu que habita en nosotros. Y así, paso a paso, enfrentamos los desafíos con decisión, no porque se hayan ido los gigantes, sino porque hemos aprendido a ver al Dios que va delante de nosotros. Esa es la vida a la que fuimos llamados, una vida valiente, no perfecta, llena de confianza, no de control, fundada en aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Precepto 16. Saber vivir y morir con honor. El llamado de Dios para nuestra vida no es simplemente existir, sino vivir con propósito, con integridad y con el corazón preparado para la eternidad. Vivir con honor no es cuestión de apariencia, sino de obediencia. Es andar cada día con la frente en alto, porque sabemos que hemos caminado en la luz del Señor. Así como el apóstol Pablo pudo decir con certeza al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7.
Vivir con honor significa que nuestras decisiones reflejan la verdad que confesamos. No somos guiados por la opinión del mundo, sino por la palabra viva de Dios. La integridad no se negocia, se sostiene aún en la adversidad. Recordamos a Daniel, quien eligió seguir honrando a Dios incluso cuando eso significaba ser lanzado al foso de los leones. Él vivía con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Esa es la dignidad que proviene de saber quién nos llamó y para qué fuimos creados. Y cuando uno vive de esa manera, no teme mirar atrás. No hay espacio para el remordimiento cuando hemos caminado bajo la guía del Espíritu. Claro, hemos fallado, todos lo hacemos, pero si hemos vivido arrepintiéndonos, levantándonos y volviendo al Señor, entonces la gracia ha redimido nuestras caídas. No es perfección lo que deja paz, sino fidelidad. Fidelidad en lo poco, fidelidad en lo ordinario, fidelidad en lo que nadie ve. Morir con honor no es algo que el mundo entienda, pero los hijos de Dios sabemos que esta vida no es el final, sino la antesala de la gloria. Para nosotros, la muerte no es una derrota, sino una victoria en Cristo. Por eso podemos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. El creyente que ha vivido en comunión con el Padre no teme la muerte, porque sabe a quién va a ver al otro lado. Morir con honor significa cerrar los ojos con la paz de haber obedecido al llamado, de haber amado, de haber servido. Nuestro legado no se mide por lo que acumulamos, sino por las vidas que tocamos. Como Ruth, que siendo extranjera fue recordada por su lealtad y fe, dejando una huella que alcanzó hasta el linaje de Jesús. O como Esteban, que murió perdonando, lleno del Espíritu, viendo los cielos abiertos. Este precepto nos recuerda que cada elección de hoy construye el testimonio de mañana, que el valor con que enfrentamos las pruebas y la gracia con que tratamos a los demás son semillas de un legado eterno. Cuando vivimos de esta manera, no solo dejamos un nombre, dejamos un ejemplo. Y en ese ejemplo, otros encontrarán dirección. Vivir y morir con honor para el cristiano es vivir para Cristo y morir en su paz. Es caminar sabiendo que al final del camino nos espera una corona que no se marchita, preparada por el justo juez. Esa es la herencia de los que honran a Dios con su vida y con su muerte. Precepto 17. Cultivar la sabiduría a través de la experiencia. El Señor no nos diseñó para quedarnos estancados, sino para crecer, aprender y madurar cada día bajo su guía. Cada experiencia en nuestra vida, ya sea de gozo o de prueba, lleva el propósito de formar en nosotros un carácter más parecido al de Cristo. Así como David aprendió en los campos del pastoreo a confiar en Dios antes de enfrentarse a Goliat, también nosotros aprendemos a través de lo vivido a caminar con mayor fe y entendimiento. La sabiduría no es un punto de llegada, sino una senda que se camina con humildad y obediencia. El libro de Proverbios declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10. Y ese temor reverente nos impulsa a mirar cada paso de la vida como una lección divina. Cuando atravesamos pruebas, no es para destruirnos, sino para hacernos más fuertes. Cuando recibimos bendiciones, no es para jactarnos, sino para ser agradecidos. Todo tiene un propósito en el diseño de Dios. Dios usa nuestras caídas y nuestros logros para instruirnos. Pedro negó al Señor 3 veces, pero fue precisamente esa amarga experiencia la que lo preparó para ser un líder lleno de gracia y firmeza en la iglesia naciente. Así también, cuando reflexionamos sobre nuestras decisiones, cuando aprendemos de nuestros errores y celebramos nuestras victorias con humildad, crecemos en sabiduría verdadera. El creyente maduro no es el que lo sabe todo, sino el que ha aprendido a escuchar la voz de Dios en cada estación de la vida. Las vivencias
cuando se examinan a la luz de la palabra, se convierten en semillas de entendimiento. Por eso el apóstol Pablo decía: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No algunas cosas, sino todas, incluso las más duras, las más inexplicables. Vivir sabiamente es mirar cada situación como una oportunidad de conocer más al Señor, de refinar nuestro carácter y de servir mejor a los demás. Esta actitud nos aleja de la queja y nos acerca a la gratitud. Nos ayuda a reconocer que aún nuestros momentos más difíciles pueden ser usados para consolar a otros, como lo hizo José cuando dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El llamado de este precepto no es a la perfección, sino a la disposición a aprender, a crecer y a compartir lo aprendido. Cada etapa de la vida ofrece lecciones únicas, y cuando somos fieles en meditar en ellas, Dios nos equipa para aconsejar, para guiar y para hacer luz en medio de la confusión del mundo. Así, nuestra experiencia no solo nos edifica a nosotros, sino que también bendice a quienes caminan a nuestro lado. Porque la sabiduría que nace del cielo no se guarda, se comparte, y al hacerlo glorificamos al autor de toda verdad. Precepto 18. Ser consciente de nuestras virtudes y defectos. El Señor desea que vivamos con un corazón íntegro, capaces de mirarnos a nosotros mismos con la luz de su verdad. Reconocer nuestras virtudes y defectos no es un ejercicio de orgullo ni de culpa, sino de obediencia humilde. David, el hombre conforme al corazón de Dios, clamaba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Porque entendía que sin una visión clara de uno mismo es imposible andar en rectitud delante del Señor. La autoconciencia cristiana no se basa en mirarse al espejo del mundo, sino en mirarse en el espejo de la palabra. Cuando descubrimos los dones que Dios nos ha dado, no los ocultamos ni nos gloriamos en ellos, sino que los ponemos al servicio del reino. Moisés, aunque tartamudo, fue llamado a hablar ante faraones. Gedeón, aunque se creía débil, fue usado para liberar a Israel. La clave está en reconocer nuestras fortalezas como herramientas puestas por Dios para su propósito. Pero también debemos tener el valor de mirar nuestras debilidades. Pedro juró que nunca negaría al Señor, pero cayó 3 veces antes que cantara el gallo. Sin embargo, no fue destruido por su fracaso. Fue restaurado porque enfrentó su debilidad y volvió al Señor con lágrimas sinceras. Así también, nosotros somos llamados a confesar nuestras fallas, no con condenación, sino con esperanza de transformación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Vivir con autoconciencia es caminar cada día preguntando: Señor, ¿estoy agradándote? Es una disposición continua al arrepentimiento, al ajuste, a la mejora. No se trata de perfección, sino de progreso en el espíritu. Como el alfarero que no desecha el barro imperfecto, Dios moldea nuestras imperfecciones para hacer de nosotros vasijas útiles. Y cuando somos sinceros con nosotros mismos, dejamos de compararnos con otros y empezamos a caminar con gratitud por la gracia que nos sostiene. El corazón humilde reconoce que toda virtud proviene de Dios y que todo defecto puede ser redimido por Él. Esa conciencia de quienes somos realmente nos hace vivir con más misericordia hacia los demás y con mayor reverencia ante la obra del Espíritu en nosotros. Así se forjan relaciones auténticas y una vida guiada no por la ilusión, sino por la verdad. Porque cuando andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo
nos limpia de todo pecado. Precepto 19. No dejar que la ira nuble nuestro juicio. Cuando el corazón se llena de ira, los ojos del alma se oscurecen. La ira no controlada es como una tormenta repentina que azota sin aviso, derribando la paz, confundiendo el pensamiento y dejando a su paso palabras y decisiones de las que luego nos arrepentimos. La palabra de Dios nos dice con claridad: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. Miyamoto Musashi apuntaba al valor de la calma. Y como cristianos sabemos que esa serenidad no nace de la fuerza humana, sino del fruto del Espíritu. Cuando permitimos que el Señor gobierne nuestro interior, aprendemos a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con furia. Moisés, aunque fue un siervo fiel, permitió que la ira lo dominara junto a las aguas de Meriba. Allí golpeó la roca con rabia, desobedeciendo a Dios, y por eso no entró en la tierra prometida. La lección es clara. Incluso los más grandes pueden tropezar cuando la ira nubla su juicio. Mantener la calma no significa negar lo que sentimos, sino someter nuestras emociones al control del Espíritu Santo. Jesús, aún siendo ofendido, escupido y maltratado, no respondió con enojo, sino con compasión. En la cruz oró por sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa es la medida de dominio y gracia que el Señor desea producir en nosotros. Cuando enfrentamos conflictos, tenemos una decisión: encender el fuego con nuestra ira o apagarlo con una respuesta suave. Proverbios 15:1 nos recuerda que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si cultivamos esa disciplina interior, no solo protegemos nuestras relaciones, sino también nuestra salud espiritual. La paz que Dios nos da no es frágil como la de este mundo, sino firme, capaz de sostenernos en medio de cualquier provocación. Este llamado a la autodisciplina emocional es urgente. Vivimos en días donde las redes, el tráfico, el estrés diario provocan respuestas rápidas y airadas. Pero el Señor nos invita a hacer luz, a responder con templanza, a reflejar su carácter. No es fácil, pero es posible en Cristo. Y cuando lo hacemos, sembramos entendimiento donde otros siembran discordia, construimos puentes donde otros levantan muros, y dejamos que el amor de Dios, no la ira del hombre, guíe nuestras decisiones. Precepto 20. No temer a la muerte. La palabra de Dios nos recuerda que la muerte no es el final para el creyente, sino la puerta de entrada a la eternidad con el Señor. Aceptar esta verdad nos libera de uno de los miedos más paralizantes del corazón humano. Así como lo entendió el apóstol Pablo, quien declaró con firmeza: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. No hablaba desde la teoría, sino desde la convicción de quien había entregado su vida por completo al propósito de Dios. Cuando dejamos de temer la muerte, comenzamos verdaderamente a vivir. Ya no estamos atados al temor de lo que vendrá, sino impulsados por la esperanza segura de lo que Dios ha prometido. Abraham, cuando recibió la noticia de que su vida llegaba a su fin, no entró en pánico ni se llenó de angustia. La Escritura dice que murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Génesis 25:8, es decir, con la paz de quien caminó con Dios. Aceptar la fragilidad de nuestra existencia terrenal nos permite mirar cada día como un regalo, no como una rutina. El soplo de vida que recibimos es un don divino, y cada momento es una oportunidad para glorificar a Dios, amar más profundamente y sembrar esperanza en los corazones de otros. Cuando Jesús se acercaba a la cruz, no lo hizo con temor, sino con entrega.
Sabía que su hora había llegado y oró: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. La conciencia de que nuestros días están contados nos lleva a vivir con mayor propósito. No nos aferramos a lo trivial, no malgastamos nuestras fuerzas en lo pasajero. Como Moisés rogó al Señor: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. También nosotros necesitamos esa perspectiva eterna para vivir con discernimiento. Cuando aceptamos nuestra finitud, no nos rendimos a la desesperación, sino que abrazamos con gratitud lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amamos más profundamente, perdonamos con mayor ligereza, servimos con alegría, sabiendo que nuestras obras en el Señor no son en vano. Así vivió Esteban, el primer mártir cristiano, quien al ver los cielos abiertos mientras lo apedreaban, clamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Su muerte no fue una derrota, sino una gloriosa entrada a la presencia del Salvador. En la práctica diaria, este entendimiento transforma nuestras prioridades. Deja de importarnos tanto el aplauso del mundo o la acumulación de cosas, y comenzamos a valorar las relaciones, la obediencia, la verdad. Vivimos con los ojos puestos en lo eterno, con el corazón anclado en la esperanza y con los pies firmes en la voluntad de Dios. Porque al no temer la muerte, vivimos con libertad, caminamos con propósito y morimos en paz, sabiendo que nos espera una herencia incorruptible. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias de todo corazón. No ha sido un mensaje corto, pero sí profundo, porque cuando hablamos de la eternidad, del carácter de Cristo, del llamado a vivir con propósito y terminar la carrera con honra, no hay prisa que valga. Hemos recorrido juntos 20 pasos que no nacen de la sabiduría del hombre, sino de un corazón que busca caminar cada día más cerca del Señor. Si alguno de estos preceptos habló a tu vida, si hubo una palabra que encendió algo en tu interior, te invito a compartirlo aquí abajo, en los comentarios. Me encantaría leer tu testimonio, tu oración, o incluso ese verso que Dios trajo a tu memoria mientras escuchabas. Esta comunidad no es un púlpito aislado, es una familia de fe. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Cada semana estamos aquí para alentar, para corregir, para amar y para caminar en la luz. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé fuerza para vivir no como el mundo dicta, sino como el Espíritu guía. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces sigue firme, sigue creyendo y nunca olvides, la victoria ya fue ganada en la cruz.